Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a todos aquí hoy, listos para sumergirnos en uno de los chismes más candentes del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado haciendo mucho ruido, un verdadero escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que muchos de ustedes han estado preguntando, comentando y, seamos sinceros, debatiendo sobre esto, y por eso he decidido dedicar este vídeo completo a desentrañar lo que ha sucedido. La chispa que ha encendido esta polémica son unas palabras de Hande Erçel que, al parecer, han causado un gran revuelo y han generado todo tipo de especulaciones. Como saben, Hande y Kerem compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, y su química en la ficción trascendió a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas y adoradas de la televisión turca. Su relación, que cautivó a millones de fans en todo el mundo, fue seguida de cerca, y cada detalle, cada aparición pública, cada gesto, era analizado al milímetro. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre duran para siempre, y su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, la historia no termina ahí. El tiempo pasa y las personalidades públicas, a pesar de haber seguido caminos separados, a menudo se cruzan en entrevistas, eventos o a través de las redes sociales. Y es precisamente en uno de esos momentos que Hande Erçel ha hecho unas declaraciones que han puesto en alerta a la prensa y a los fans. Lo que dijo aparentemente de forma casual, ha sido interpretado de muchas maneras, y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Fueron sus palabras un simple comentario inocente, una indirecta bien intencionada, o quizás algo más profundo que revela el estado actual de su relación con Kerem? Pero antes de lanzarnos de lleno en el torbellino de este escándalo, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos creciendo día a día gracias a ustedes, y cada nueva suscripción nos impulsa a traerles más contenido interesante y entretenido. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el corazón de este asunto. Para entender completamente la controversia, debemos retroceder un poco y recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja de moda, el power couple por excelencia del momento. Su romance floreció en el set de grabación y, desde el principio, fue una relación que generó una enorme expectación. Los fans se enamoraron no solo de su trabajo en la serie, sino también de su evidente conexión y la forma en que se apoyaban mutuamente. Compartían momentos de su vida privada en redes sociales, lo que alimentaba aún más la ilusión de sus seguidores. Era una historia de amor de cuento de hadas para muchos, y su ruptura, aunque esperada por algunos, fue un duro golpe para la mayoría. Tras su separación, ambos continuaron con sus carreras profesionales, enfocándose en nuevos proyectos y, como es natural, en sus vidas personales. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre ha planeado sobre ellos, y cada mención, cada aparición pública en la misma ciudad o evento, era analizada por los medios y los fans en busca de una señal de reconciliación o al menos de una buena relación entre ellos. La verdad es que mantener una relación cordial y profesional después de una ruptura amorosa, especialmente cuando ambos son figuras públicas de alto perfil, no es tarea fácil. Y aquí es donde entran las famosas palabras de Hande Erçel. Recientemente, durante una entrevista o quizás en una rueda de prensa, se le preguntó sobre Kerem Bürsin. Como siempre, la pregunta estaba cargada de expectativa. La respuesta de Hande, aunque aparentemente breve, ha sido el foco de todas las miradas. Según lo que se ha informado y lo que se ha comentado en redes sociales, Hande habría dicho algo que, dependiendo de la interpretación, puede ser visto como un gesto de respeto, un intento de poner fin a especulaciones, o incluso una sutil crítica velada. Se rumorea que Hande habría comentado que Kerem es un gran profesional, y que está feliz por su éxito. A primera vista, esto suena bastante inocente y maduro, ¿verdad? Sin embargo, el diablo, como siempre, está en los detalles y en la forma en que estas palabras son recibidas y amplificadas por los medios de comunicación y por el público. La prensa del corazón turca es conocida por su habilidad para transformar cualquier declaración en un titular impactante, y en este caso, no ha sido la excepción. Algunos interpretan esto como una señal de que Hande ha pasado página y desea mantener una relación cordial y profesional con su expareja, reconociendo su talento y dedicación. Ven estas palabras como una muestra de madurez y de respeto por la carrera de Kerem.
En este sentido, Hande estaría cerrando el círculo, reconociendo lo bueno de su tiempo juntos y deseándole lo mejor en sus futuros proyectos, sin alimentar las esperanzas de una reconciliación romántica. Por otro lado, hay quienes han leído entre líneas un mensaje más complejo. Algunos consideran que al enfatizar tanto el aspecto profesional, Hande podría estar sugiriendo que la relación ya no tiene nada de personal o romántico, o que quizás las cosas terminaron por motivos profesionales, o que la dinámica de su relación pasada ya no se ajusta a la realidad actual. Esta interpretación, aunque quizás menos optimista, también tiene su lógica. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser volátiles, un gran profesional es un cumplido, pero también puede ser una forma educada de marcar distancia. Otra faceta a considerar es la presión a la que ambos están sometidos. Los fans a menudo tienen dificultades para aceptar la separación de sus parejas favoritas y desean verlos juntos de nuevo. Esta presión constante puede hacer que cualquier declaración sobre el otro sea analizada con lupa, buscando indicios de lo que realmente sienten. Quizás Hande, al hacer este comentario, simplemente estaba respondiendo a una pregunta directa y buscando evitar especulaciones mayores, sin darse cuenta de que sus palabras serían amplificadas de tal manera. Además, es importante recordar que las traducciones y las interpretaciones culturales pueden jugar un papel importante. Lo que en un contexto puede sonar directo y claro, en otro puede tener matices sutiles que cambian su significado. Las palabras de Hande Erçel, pronunciadas en turco, podrían haber adquirido diferentes connotaciones al ser traducidas y difundidas en otros idiomas. El debate en las redes sociales ha sido intenso. En plataformas como Twitter, Instagram y foros de fans, los seguidores de Hande y Kerem han estado debatiendo apasionadamente sobre el significado de estas palabras. Algunos defienden a Hande elogiando su elegancia y su profesionalismo, mientras que otros especulan sobre los verdaderos sentimientos detrás de su declaración. Hay quienes incluso se han puesto del lado de Kerem, sintiendo que la declaración de Hande podría ser interpretada como una forma de restarle importancia a su relación pasada. También hay que tener en cuenta el impacto que estas declaraciones tienen en la imagen pública de ambos. Hande Erçel, conocida por su belleza y su talento, siempre ha sido un referente de moda y estilo. Kerem Bürsin, por su parte, ha consolidado su fama como un actor carismático y con un gran atractivo. Cualquier controversia, por pequeña que parezca, puede influir en la percepción que el público tiene de ellos. Hasta ahora, Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración oficial sobre las palabras de Hande. Su silencio en este contexto también puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Está concentrado en sus propios proyectos? ¿Prefiere mantenerse al margen de la polémica? ¿O quizás está esperando el momento adecuado para responder? Su actitud ante este asunto será, sin duda, otro factor importante a considerar en el desarrollo de esta historia. Lo que está claro es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés para el público. A pesar de haber seguido caminos separados, el legado de su amor en la pantalla grande y en la vida real ha dejado una huella profunda en sus seguidores. Este tipo de declaraciones, aunque aparentemente menores, reavivan la llama de la especulación y demuestran cuánto se preocupan los fans por la vida personal de sus ídolos. Es fascinante observar cómo las palabras de una persona, pronunciadas en un contexto privado o en una entrevista, pueden tener un impacto tan masivo en la esfera pública, especialmente en la era de las redes sociales. La velocidad con la que la información se difunde y se reinterpreta es asombrosa. Lo que Hande Erçel dijo sobre Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo un comentario puede convertirse en un verdadero escándalo, alimentado por la curiosidad del público y la voracidad de los medios. En resumen, las palabras de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, que han desatado esta polémica, se centran en el reconocimiento de Kerem como un gran profesional y su felicidad por su éxito. Si bien esto puede interpretarse como un gesto maduro y respetuoso, la forma en que ha sido amplificado por los medios y el público ha generado debate sobre los matices y las posibles intenciones detrás de la declaración. La falta de una respuesta oficial de Kerem añade más intriga a la situación. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de este fascinante escándalo. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de las palabras de Hande Erçel, el contexto de su relación pasada con Kerem Bürsin y el impacto que estas declaraciones tienen en el mundo del espectáculo turco. Es un recordatorio de lo complejo que puede ser mantener relaciones, especialmente cuando la fama entra en juego. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya gustado nuestro análisis detallado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre las palabras de Andercel? ¿Las consideran un gesto de madurez o creen que hay algo más detrás? Déjenme saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarme un gran me gusta. Su apoyo es invaluable. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Andercel y Kerem Bürsin, o simplemente que disfruten de los chismes del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. No se querrán perder lo que viene. Hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.